Welcome to my channel. Mi hijo agarró un palo de escoba para forzarme a confesar una traición que mi nuera le inventó en la cena de Navidad. Entonces, sin decir una palabra, tomé el control del televisor y dejé reproducir delante de toda la familia el video que mostraba el secretito sucio de mi nuera. Pero déjenme retroceder un poco para que entiendan cómo llegamos hasta aquí. La sala estaba llena de gente. Mis hermanas, mis cuñados, mis sobrinos, todos sentados alrededor de la mesa de Navidad. La comida todavía humeaba en los platos. Las luces del arbolito parpadeaban en la esquina. Todo parecía perfecto hasta que Camila abrió la boca y comenzó a destruir mi vida delante de todos. Alfredo, mi hijo, estaba de pie frente a mí. Sus ojos rojos, llenos de rabia, como si yo fuera la peor traidora del mundo. Temblaba de furia. Camila estaba detrás de él, con los brazos cruzados y esa sonrisa casi invisible que solo yo podía ver. Ella acababa de decirle a toda la familia que yo había arruinado su carrera, que yo había revelado secretos de su trabajo a los vecinos, que por mi culpa él había perdido la promoción que llevaba años esperando. Nadie me defendió. Nadie dijo nada. Solo miraban. Algunos con pena, otros con curiosidad, como si estuvieran viendo un espectáculo. Alfredo levantó ese palo de escoba y lo sostuvo sobre mi cabeza. No sé si realmente pensaba golpearme o solo quería asustarme. Pero en ese momento sentí que algo dentro de mí se rompió. Yo había pasado 70 años de mi vida siendo la madre perfecta. La que siempre estaba ahí. La que cocinaba, limpiaba, cuidaba, se sacrificaba. La que nunca pedía nada a cambio. Y ahora mi propio hijo me miraba como si yo fuera basura. Camila dio un paso adelante. Puso su mano en el hombro de Alfredo, como si fuera la esposa preocupada, la mujer que solo quería proteger a su marido. Pero yo conocía esa mirada fría que me había estado lanzando durante años. Ella quería verme destrozada. Quería verme de rodillas pidiendo perdón por algo que nunca hice. Entonces habló. Su voz era suave, casi dulce, pero cada palabra era como veneno. Dijo que ella siempre había sospechado de mí, que yo siempre había sido celosa de su relación con Alfredo, que yo no soportaba verlo feliz con otra mujer, que había hecho todo lo posible para arruinar su matrimonio y ahora también su trabajo. La familia seguía en silencio. Algunos asentían con la cabeza, como si las palabras de Camila tuvieran sentido. Mi hermana Hortensia me miraba con los ojos muy abiertos, pero tampoco dijo nada. Nadie me defendió. Nadie cuestionó a Camila. Solo yo sabía la verdad. Y la verdad era que Camila tenía un secreto. Un secreto tan sucio que si saliera a la luz, su vida perfecta se desmoronaría en segundos. Yo lo sabía. Yo tenía la prueba. Y había estado guardándola, esperando el momento correcto para usarla. Nunca pensé que ese momento llegaría en una cena de Navidad, con mi hijo amenazándome con un palo de escoba. Pero ahí estaba. El momento había llegado. Alfredo volvió a gritar. Quería que yo confesara. Quería que admitiera que había traicionado a la familia. Quería que me arrodillara y pidiera perdón delante de todos. Su voz se quebraba entre la rabia y algo que parecía dolor. Y yo entendí en ese instante que él realmente creía las mentiras de Camila. Mi propio hijo creía que yo era capaz de destruirlo. Sentí que las lágrimas comenzaban a subir, pero las detuve. No iba a llorar. No delante de ella. No delante de ninguno de ellos. Ya había llorado suficiente en mi vida. Había llorado cuando mi esposo me abandonó. Había llorado cuando tuve que criar a Alfredo sola. Había llorado cada vez que él me trataba como si yo fuera invisible. Pero esta vez no. Esta vez iba a hacer algo diferente. Miré a Camila directamente a los ojos. Ella sonrió. Pensó que había ganado. Pensó que yo iba a quebrarme, a suplicar, a humillarme. Pero se equivocó. Sin decir una palabra, me levanté de la silla. Mis piernas temblaban, pero logré mantenerme firme. Caminé hacia la mesa donde estaba el control remoto del televisor. Alfredo bajó el palo de escoba por un momento, confundido. Todos me miraban sin entender qué estaba haciendo. Tomé el control con manos temblorosas. Encendí el televisor. La pantalla se iluminó en medio de la sala. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el zumbido del aparato y mi respiración pesada.
Busqué el video en mi teléfono. Ese video que había guardado durante semanas. Ese video que nunca pensé que tendría que mostrar. Conecté mi teléfono al televisor. Mis dedos apenas podían tocar los botones correctamente, pero lo logré. Y entonces, sin avisar, sin explicar nada, dejé que el video comenzara a reproducirse. La sala entera se quedó congelada. En la pantalla apareció Camila. Pero no era la Camila de ahora, la esposa perfecta, la nuera preocupada. Era otra Camila. Una que mi hijo nunca había visto. Alfredo soltó el palo de escoba. Cayó al suelo con un ruido seco. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Camila se puso pálida. Intentó moverse, intentó decir algo, pero no pudo. Las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. El video seguía reproduciéndose. Cada segundo era como una bomba explotando en medio de la sala. La familia completa miraba en shock. Algunos se tapaban la boca. Otros se miraban entre sí sin saber qué hacer. Y yo, por primera vez en años, me sentí libre. El video seguía reproduciéndose en la pantalla. Camila estaba en un restaurante elegante, de esos donde una cena cuesta más de $200 por persona. Llevaba un vestido rojo que yo nunca le había visto antes. Su cabello estaba suelto, maquillaje perfecto, sonriendo de una manera que nunca sonreía en casa. Y frente a ella, tomándole la mano sobre la mesa, estaba Vicente, el jefe de mi hijo. El mismo hombre que supuestamente le había negado la promoción a Alfredo. La cámara temblaba un poco porque yo misma la había sostenido ese día. Había ido al centro a hacer unas compras cuando los vi entrar juntos a ese lugar. Al principio pensé que era una coincidencia. Tal vez una reunión de trabajo. Pero algo dentro de mí me dijo que no era normal. Así que esperé afuera. Esperé casi 2 horas hasta que decidí entrar y grabar lo que veía. En el video, Vicente se inclinaba sobre la mesa y besaba a Camila. No fue un beso rápido. No fue un error. Fue un beso largo, apasionado, de esos que no dejan lugar a dudas. Camila le sonreía después, le acariciaba el rostro, le decía algo al oído que no se alcanzaba a escuchar pero que claramente lo hacía reír. Alfredo seguía parado en medio de la sala, inmóvil, como una estatua de sal. Su boca estaba abierta, pero no salía ningún sonido. Sus manos temblaban a los costados de su cuerpo. Miró el video, luego a Camila, luego otra vez al video, como si su cerebro no pudiera procesar lo que estaba viendo. Camila finalmente reaccionó. Corrió hacia el televisor intentando apagarlo, pero mi sobrina Alma fue más rápida y se puso delante del aparato bloqueándole el paso. Camila gritó que eso era mentira, que el video estaba editado, que yo lo había inventado todo porque estaba celosa de ella. Pero su voz sonaba desesperada, quebrada, nada parecida a la voz segura y dulce de hace unos minutos. Mi hermana Hortensia se levantó de su silla y se acercó a mí. Me puso una mano en el hombro y me miró a los ojos. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Ella sabía que yo no era capaz de mentir. Ella sabía que durante todos estos años yo había aguantado en silencio las humillaciones de Camila. Y ahora finalmente entendía por qué. El video llegó al final. La pantalla se quedó en negro. El silencio en la sala era tan pesado que sentía que me aplastaba. Nadie se movía. Nadie hablaba. Solo se escuchaban los sollozos de Camila, que ahora estaba sentada en el suelo con las manos cubriéndose el rostro. Alfredo se giró lentamente hacia ella. Sus ojos ya no estaban llenos de rabia. Estaban llenos de algo peor. Decepción. Dolor. Traición. La miró como si fuera una extraña, como si nunca la hubiera conocido realmente. Y tal vez nunca la conoció. Tal vez todo este tiempo estuvo viviendo con una mentira. Entonces habló. Su voz era baja, casi un susurro, pero en ese silencio se escuchaba claramente. Le preguntó cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo llevaba engañándolo? ¿Cuánto tiempo llevaba riéndose de él a sus espaldas? Camila no respondió. Solo lloraba y negaba con la cabeza, como si negar pudiera cambiar lo que todos acabábamos de ver. Mi cuñado Severino se aclaró la garganta y preguntó si alguien más sabía de esto. Nadie respondió. Todos seguían en shock. Yo me senté nuevamente en mi silla, sintiéndome de repente muy cansada. Había guardado ese secreto durante tanto tiempo que ahora que había salido a la luz,
sentía como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Camila finalmente se puso de pie. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, arruinando todo su maquillaje. Me miró con tanto odio que por un momento pensé que iba a lanzarse sobre mí. Pero en vez de eso, señaló hacia mí con el dedo tembloroso y dijo que yo no tenía derecho a juzgarla. Que yo era una vieja amargada que nunca había aceptado que Alfredo tuviera su propia vida. Que yo lo único que había hecho siempre era entrometerse en su matrimonio. Me reí. No pude evitarlo. Fue una risa corta, amarga, llena de todos los años de dolor acumulado. Le pregunté si eso era todo lo que tenía que decir. Si después de haber sido descubierta traicionando a mi hijo, lo único que podía hacer era atacarme a mí. Le dije que había tenido muchas oportunidades de ser honesta. Que había tenido muchas oportunidades de alejarse si no amaba a Alfredo. Pero en vez de eso, eligió mentir, manipular y destruir. Alfredo se sentó en el sofá con la cabeza entre las manos. Mi sobrino Angenor se acercó a él y le preguntó si estaba bien, pero Alfredo no respondió. Solo se quedó ahí, respirando pesadamente, tratando de procesar todo lo que acababa de descubrir. Camila intentó acercarse a él. Intentó poner su mano en su hombro, pero Alfredo la apartó con un movimiento brusco. Le dijo que no la tocara, que no quería verla, que no quería escuchar ninguna de sus mentiras. Su voz se quebró al final, y pude ver que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Fue en ese momento que entendí algo. Mi hijo no estaba llorando solo por la traición de Camila. Estaba llorando porque se daba cuenta de que me había tratado mal, de que me había amenazado, de que había creído las mentiras de su esposa sin siquiera preguntarme mi versión. Estaba llorando porque sabía que me había perdido. Hortensia se paró en medio de la sala y levantó la voz. Dijo que esta cena había terminado, que lo mejor era que cada quien se fuera a su casa y dejara que Alfredo y Camila resolvieran sus problemas. Pero Camila gritó que no, que ella no iba a irse así, que necesitaba explicar lo que había pasado. Entonces comenzó a hablar. Dijo que Vicente la había perseguido durante meses, que él era su jefe y que ella tenía miedo de perder su trabajo si lo rechazaba, que solo había salido con él esa vez para dejarlo claro que no estaba interesada, que el beso había sido idea de él, no de ella, que todo había sido un malentendido terrible. Pero yo conocía la verdad, y no iba a dejar que siguiera mintiendo. Saqué mi teléfono nuevamente. Busqué los mensajes. Esos mensajes que Camila le había enviado a Vicente durante meses. Mensajes que yo había encontrado por accidente un día que ella dejó su teléfono olvidado en mi casa. Mensajes donde ella le decía que lo amaba, que quería estar con él, que Alfredo era un idiota que nunca iba a llegar a ningún lado, que solo estaba esperando el momento correcto para dejarlo. Comencé a leer los mensajes en voz alta. Cada palabra era como un clavo siendo enterrado en el corazón de mi hijo. Camila intentó quitarme el teléfono, pero Alma y mi otra sobrina Celina la detuvieron. Le dijeron que se quedara quieta, que ya había hecho suficiente daño. Cuando terminé de leer, la sala estaba sumida en un silencio sepulcral. Alfredo tenía la mirada perdida, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Camila ya no lloraba. Solo estaba ahí parada, con los brazos caídos, derrotada, sin nada más que decir. Hortensia caminó hacia Camila y le dijo que se fuera, que tomara sus cosas y se largara de esa casa inmediatamente, que no era bienvenida en esta familia nunca más. Camila miró a Alfredo, esperando que la defendiera, que dijera algo, pero Alfredo no levantó la vista. No dijo nada. Solo siguió ahí sentado, destrozado. Camila finalmente entendió que había perdido. Caminó hacia la habitación para buscar sus cosas. Algunos familiares comenzaron a levantarse, incómodos, sin saber qué hacer o decir. La cena de Navidad se había convertido en una pesadilla. Yo me quedé sentada en mi silla, mirando el arbolito de Navidad con sus luces parpadeantes. Pensé en todos los años que había pasado cocinando, limpiando, cuidando a mi hijo. Pensé en todas las veces que Camila me había humillado y yo me había quedado callada. Pensé en cómo mi propio hijo había levantado un palo contra mí sin siquiera escuchar mi versión. Y en ese momento supe que algo había cambiado para siempre. Ya no era la misma mujer de hace una hora. Ya no iba a seguir aguantando. Ya no iba a seguir siendo invisible.
Camila salió de la habitación arrastrando una bolsa de viaje. Su maquillaje estaba completamente arruinado, líneas negras de rímel corrían por sus mejillas. Ya no quedaba nada de esa mujer perfecta que siempre se mostraba ante la familia. Pasó junto a mí sin mirarme, pero pude sentir su odio. Abrió la puerta de la casa y salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. La familia comenzó a dispersarse lentamente. Nadie sabía qué decir. Mi cuñado Severino me dio un apretón en el hombro antes de irse. Hortensia me abrazó fuerte y me susurró al oído que había hecho lo correcto, que ya era hora de que alguien pusiera a esa mujer en su lugar. Mis sobrinas me miraban con una mezcla de pena y admiración. Alfredo seguía sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. No se había movido desde que leyó los mensajes. Cuando el último familiar se fue y solo quedamos él y yo en la sala, levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Me miró durante un largo rato sin decir nada. Entonces habló. Su voz era apenas un susurro roto. Me preguntó por qué no le había dicho nada antes. ¿Por qué había esperado tanto tiempo para mostrarle la verdad? ¿Por qué había dejado que las cosas llegaran tan lejos? Me quedé en silencio por un momento. Había muchas respuestas posibles a esas preguntas. Pero la verdad era simple y dolorosa. Le dije que sí le había intentado decir. Que había intentado hablar con él muchas veces. Que había intentado advertirle sobre Camila. Pero él nunca me escuchaba. Siempre tomaba el lado de ella. Siempre me hacía sentir como si yo fuera el problema. Alfredo cerró los ojos. Sabía que era verdad. Durante años había elegido creer las palabras de Camila sobre las mías. Había elegido pensar que yo era una suegra entrometida en lugar de una madre preocupada. Y ahora estaba pagando el precio de esa decisión. Le pregunté si recordaba la vez que intenté hablar con él sobre los gastos extraños en su tarjeta de crédito. Comidas en restaurantes caros, cuando él me había dicho que estaba trabajando hasta tarde. Compras en tiendas de ropa que Camila nunca usaba en casa. Él me había gritado ese día. Me había dicho que dejara de vigilarlo como si fuera un niño. Que Camila tenía derecho a darse sus gustos. Que yo no entendía nada de relaciones modernas. Alfredo se cubrió el rostro con las manos. No necesitaba que yo dijera más. Él mismo estaba recordando todas esas señales que había ignorado. Todos esos momentos en que yo había intentado protegerlo y él me había rechazado. Me levanté de mi silla. Mis piernas todavía temblaban un poco, pero logré caminar hasta donde él estaba. Me senté a su lado en el sofá. No lo toqué. Solo me quedé ahí, sintiendo el peso del silencio entre nosotros. Un silencio que llevaba años construyéndose. Alfredo comenzó a hablar. Me contó cosas que yo ya sabía, pero que él nunca había admitido. Me dijo que Camila lo había estado presionando durante meses para que me sacara de la casa. Que ella decía que yo era una carga. Que ocupaba espacio que ellos necesitaban. Que mi presencia arruinaba su intimidad. Alfredo había resistido al principio, pero con el tiempo ella lo había ido convenciendo poco a poco. Me dijo que la promoción en el trabajo había sido real. Que Vicente realmente se la había prometido. Pero que en el último momento le habían dado el puesto a otro compañero sin ninguna explicación. Alfredo había estado devastado. Había trabajado tan duro durante años, había sacrificado tiempo con su familia, había hecho todo lo que le pedían. Y aún así lo habían pasado por alto. Ahora todo tenía sentido. Vicente le había negado la promoción a Alfredo porque estaba demasiado ocupado acostándose con su esposa. Tal vez incluso lo había hecho a propósito, para mantener a Alfredo en una posición inferior, para seguir sintiéndose superior mientras le robaba todo lo que tenía. Le pregunté a Alfredo cuándo había empezado a cambiar Camila. Cuando había notado que algo andaba mal. Él se quedó pensando durante un largo rato. Luego me dijo que había sido hace unos 8 meses. Ella había conseguido un nuevo trabajo en la misma empresa donde trabajaba él. Vicente había sido quien la había recomendado supuestamente porque necesitaban a alguien con su experiencia. Desde entonces, Camila había empezado a llegar tarde a casa. A salir más los fines de semana con sus amigas del trabajo. A estar siempre pegada a su teléfono. Alfredo había notado los cambios, pero cuando le preguntaba, ella siempre tenía una excusa perfecta. Y él quería creerle. Quería pensar que todo estaba bien.
Me confesó algo que me partió el corazón. Me dijo que en las últimas semanas, Camila apenas lo tocaba. Que dormían en la misma cama, pero era como si fueran extraños. Que cada vez que él intentaba acercarse, ella decía que estaba cansada, que tenía dolor de cabeza, que necesitaba espacio. Alfredo pensaba que el problema era él. Que tal vez ya no era suficiente para ella. Que tal vez estaba fallando como esposo. Puse mi mano sobre la suya. Era la primera vez en años que nos tocábamos de esa manera. Le dije que nada de esto era su culpa. Que Camila había tomado sus propias decisiones. Que ella había elegido mentir, engañar y destruir. Que él no tenía que cargar con esa culpa. Pero Alfredo negó con la cabeza. Dijo que sí tenía culpa. Que tenía culpa por haberme tratado mal todos estos años. Por haber creído las mentiras de Camila sobre mí. Por haber levantado ese palo de escoba contra su propia madre. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y me pidió perdón. Yo no supe qué decir. Durante años había soñado con escuchar esas palabras. Había soñado con que mi hijo finalmente reconociera todo el daño que me había hecho. Pero ahora que estaba pasando, no sentía la alegría que esperaba. Solo sentía cansancio. Un cansancio profundo que llegaba hasta los huesos. Le dije que estaba cansada. Que había pasado toda mi vida cuidando de él, sacrificándome por él, poniéndolo siempre en primer lugar. Que había aguantado las humillaciones de Camila en silencio porque no quería causar problemas. Que había aceptado ser tratada como invisible porque pensaba que eso era lo que una buena madre hacía. Pero ya no podía más. Ya no quería seguir siendo esa mujer que se hacía pequeña para que otros se sintieran grandes. Ya no quería seguir tragándome las palabras, las lágrimas, el dolor. Había pasado 70 años de mi vida viviendo para otros. Y no me quedaba mucho tiempo para vivir para mí misma. Alfredo me preguntó qué iba a hacer. Si iba a quedarme en la casa. Si podíamos intentar arreglar las cosas entre nosotros. Yo no respondí de inmediato. Miré alrededor de esa sala donde había pasado tantas cenas, tantas celebraciones, tantos momentos que se suponía debían ser felices, pero que siempre terminaban haciéndome sentir como si sobrara. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Que necesitaba espacio para decidir qué quería hacer con el resto de mi vida. Que por primera vez en mucho tiempo, iba a pensar en mí misma antes que en los demás. Alfredo asintió. No intentó convencerme de quedarme. No intentó prometerme que todo iba a cambiar. Creo que él también sabía que había cosas que estaban rotas más allá de cualquier reparación. Que había palabras que una vez dichas no podían borrarse. Que había acciones que dejaban cicatrices permanentes. Me levanté del sofá. Caminé hacia mi habitación lentamente. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera caminando bajo el agua. Cerré la puerta detrás de mí y me senté en el borde de mi cama. La habitación estaba oscura excepto por la luz de la luna que entraba por la ventana. Miré mis manos. Manos viejas, arrugadas, llenas de manchas de la edad. Manos que habían trabajado tanto durante toda mi vida. Manos que habían cocinado miles de comidas, lavado miles de platos, limpiado miles de pisos. Manos que habían cuidado, abrazado, consolado. Y que ahora temblaban de cansancio y de algo más. De rabia contenida durante demasiado tiempo. Pensé en todo lo que había pasado esa noche. En cómo había empezado siendo acusada de traición y había terminado exponiendo la verdadera traidora. En cómo mi hijo había estado a punto de golpearme y ahora estaba destrozado en la sala. En cómo Camila había salido de la casa arrastrando su bolsa, su vida perfecta hecha pedazos. Y pensé en mí. En Lidia Montes. En quién era yo más allá de ser madre, más allá de ser suegra, más allá de todos los roles que había desempeñado durante tantos años. Intenté recordar cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo por mí. Cuándo había sido la última vez que había pensado en mis propios sueños, mis propios deseos, mi propia felicidad. No pude recordarlo. Había pasado tanto tiempo que ya ni siquiera sabía si alguna vez lo había hecho. Me acosté en la cama sin cambiarme de ropa. El vestido de Navidad se arrugaba debajo de mí, pero no me importó. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas finalmente salieran. Lágrimas que había estado conteniendo durante toda la noche. Lágrimas por todos los años perdidos, por todas las humillaciones aguantadas, por todo el amor que había dado sin recibir nada a cambio.
Pero también había algo más en esas lágrimas. Había alivio. Porque finalmente había dicho la verdad. Finalmente me había defendido. Finalmente había dejado de ser invisible. Desperté temprano al día siguiente. El sol apenas comenzaba a salir y la casa estaba en completo silencio. Me quedé en la cama durante unos minutos, mirando el techo, recordando todo lo que había pasado la noche anterior. Por un momento pensé que tal vez había sido un sueño. Una pesadilla extraña. Pero luego vi mi vestido de Navidad arrugado y supe que todo había sido real. Me levanté despacio. Mi cuerpo dolía como si me hubieran golpeado. Supongo que la tensión de la noche anterior había dejado sus marcas. Caminé hasta el baño y me miré en el espejo. Mi rostro se veía cansado, más viejo de lo normal. Tenía ojeras profundas y mi cabello estaba completamente despeinado. Pero había algo diferente en mis ojos. Ya no había esa mirada de derrota que había llevado durante tanto tiempo. Me duché y me puse ropa cómoda. Unos pantalones viejos y una blusa simple. Salí de mi habitación con cuidado, tratando de no hacer ruido. No sabía si Alfredo seguía en la casa o si había salido temprano. La puerta de su habitación estaba cerrada. Decidí no tocar. Fui a la cocina. La mesa todavía tenía los platos de la cena de Navidad. La comida se había quedado ahí toda la noche, fría y arruinada. Nadie había tenido ánimo de limpiar después de todo lo que pasó. Comencé a recoger los platos uno por uno. Era un trabajo mecánico que mis manos conocían bien. Había limpiado esta cocina miles de veces. Mientras lavaba los platos, mi mente volvió a semanas atrás. A cuando todo esto había comenzado realmente. Había sido un martes normal. Yo había ido al mercado a comprar verduras para la cena. Necesitaba tomates, cebollas y algunos chiles. El mercado estaba cerca de la zona comercial del centro, donde están todos los restaurantes elegantes. Había terminado mis compras y estaba esperando el autobús cuando los vi. Camila y Vicente entrando juntos a ese restaurante caro. Al principio no pensé nada malo. Tal vez era una comida de trabajo. Tal vez estaban discutiendo algún proyecto importante. Pero algo en la forma en que caminaban juntos me hizo dudar. Había una familiaridad en sus movimientos que no era normal entre jefe y empleada. Decidí esperar. No sé por qué lo hice. Tal vez era intuición de madre. Tal vez era algo que había estado sospechando durante meses sin querer admitirlo. Me senté en una banca del parque frente al restaurante y esperé. Pasaron 2 horas. 2 horas en las que me quedé ahí, ignorando el frío, ignorando el cansancio. Cuando finalmente decidí acercarme, pedí permiso al mesero para usar el baño. Desde ahí pude ver su mesa. Estaban en un rincón privado, alejados de las demás personas. Vi cómo Vicente tomaba la mano de Camila sobre la mesa. Vi cómo ella sonreía de una manera que nunca le había visto sonreír a mi hijo. Y entonces vi el beso. Saqué mi teléfono y grabé. Mis manos temblaban tanto que pensé que iba a dejar caer el aparato. Pero logré capturar suficiente. Suficiente para que no hubiera dudas. Suficiente para que la verdad fuera innegable. Salí de ese restaurante sintiéndome enferma. No por lo que había visto, sino por lo que significaba. Significaba que mi hijo estaba siendo traicionado. Significaba que esa mujer que dormía en su cama cada noche estaba viviendo una mentira. Significaba que todo el desprecio que Camila me había mostrado durante años venía de alguien que no tenía ningún derecho moral de juzgarme. Esa noche intenté hablar con Alfredo. Esperé hasta que Camila salió a comprar pan. Me acerqué a él mientras estaba viendo televisión y le dije que necesitábamos hablar. Él apenas me miró. Me preguntó qué pasaba con tono molesto, como si yo fuera una interrupción en su día. Le dije que había visto algo que lo iba a lastimar, pero que necesitaba saberlo. ¿Qué era sobre Camila? En el momento en que mencioné su nombre, Alfredo se puso tenso. Me cortó antes de que pudiera continuar. Me dijo que no iba a escuchar más de mis historias sobre su esposa. Que estaba cansado de que yo siempre tratara de causar problemas entre ellos. Intenté insistir. Le dije que esta vez era diferente. Que tenía pruebas. Que solo necesitaba que viera un video. Pero él se levantó del sofá y me dijo que no quería ver nada. Que Camila le había advertido que yo iba a intentar algo así.
que ella le había dicho que yo estaba celosa de su felicidad y que iba a inventar cualquier cosa para separarlos. Me quedé parada ahí, con mi teléfono en la mano, viendo cómo mi hijo me daba la espalda y subía las escaleras. Escuché cómo cerró la puerta de su habitación. Y supe en ese momento que no había forma de que él me creyera. Que Camila ya había preparado el terreno perfectamente. Que cualquier cosa que yo dijera iba a ser vista como una mentira. Guardé el video. Lo guardé porque sabía que algún día iba a necesitarlo. No sabía cuándo ni cómo, pero estaba segura de que llegaría el momento en que la verdad tendría que salir. Y esa noche de Navidad, ese momento finalmente llegó. Terminé de lavar los platos y comencé a guardar la comida que todavía se podía salvar. Había preparado tanto para esa cena. Había pasado 2 días cocinando. Pavo relleno, puré de papas, ensalada, 3 tipos diferentes de postres. Todo hecho con mis propias manos, pensando que tal vez esta Navidad sería diferente. Que tal vez esta vez Camila no haría ningún comentario hiriente. Que tal vez Alfredo me miraría con cariño en lugar de con indiferencia. Pero las cosas nunca cambiaban. Cada celebración era igual. Yo cocinaba, servía, limpiaba, y al final me quedaba sola en la cocina mientras todos los demás se divertían en la sala. Camila siempre encontraba algo que criticar. La carne estaba muy seca. El postre estaba muy dulce. La mesa no estaba bien puesta. Y Alfredo nunca decía nada en mi defensa. Solo se quedaba callado, como si mis sentimientos no importaran. Escuché pasos en las escaleras. Era Alfredo. Entró a la cocina con el mismo aspecto cansado que yo tenía. No había dormido bien, eso era obvio. Se sentó en una de las sillas sin decir nada. Yo seguí limpiando la estufa, sin mirarlo. Después de un largo silencio, él habló. Me preguntó si había dormido bien. Fue una pregunta absurda considerando todo lo que había pasado, pero supongo que no sabía qué más decir. Le respondí que había dormido suficiente. Me preguntó si quería desayunar algo. Le dije que no tenía hambre. Él tampoco comió nada. Solo se quedó ahí sentado, mirando la mesa vacía. Podía sentir que quería decir algo, pero no encontraba las palabras. Finalmente habló. Me dijo que Camila le había estado enviando mensajes toda la noche. Que quería hablar con él. Que decía que podían arreglar las cosas. Que había sido un error terrible, pero que todavía lo amaba. Alfredo me preguntó qué debería hacer. Me di la vuelta para mirarlo. Durante años, mi hijo había tomado todas sus decisiones basándose en lo que Camila quería. Ahora, por primera vez, me estaba pidiendo mi opinión. Pero yo ya estaba cansada de dar consejos que nadie escuchaba. Le dije que esa era una decisión que solo él podía tomar. Que yo ya no iba a meterme en su vida. Que había aprendido la lección. Cada vez que había intentado protegerlo, había terminado siendo la villana. Así que esta vez él tendría que decidir solo. Alfredo se quedó en silencio. Creo que esperaba que yo le dijera qué hacer, como siempre había hecho cuando era niño. Pero esos días habían terminado. Yo ya no era la madre que resolvía todos sus problemas. Ya no era la que siempre tenía una respuesta lista. Me preguntó si yo creía que Camila realmente lo amaba. Si creía que había alguna posibilidad de que su matrimonio se pudiera salvar. Lo miré directamente a los ojos y le dije la verdad. Le dije que no lo sabía. Que no conocía los sentimientos reales de Camila. Pero que lo que sí sabía era que una persona que realmente ama no miente, no engaña y no manipula. Le recordé los mensajes que había leído la noche anterior. Esos mensajes donde Camila le decía a Vicente que Alfredo era un idiota. Que no iba a llegar a ningún lado. Que solo estaba esperando el momento correcto para dejarlo. Le pregunté si esas sonaban como las palabras de alguien que amaba. Alfredo bajó la cabeza. Sabía que yo tenía razón, pero no quería aceptarlo. Es difícil aceptar que la persona con la que compartiste tu vida, con la que hiciste planes de futuro, nunca te valoró realmente. Es difícil aceptar que fuiste engañado durante tanto tiempo. Le dije algo más. Algo que necesitaba escuchar aunque doliera. Le dije que Camila no solo lo había traicionado a él. Me había traicionado a mí también. Había usado mi amor por mi hijo en mi contra. Había inventado mentiras sobre mí para alejarme de él. Había convertido cada momento familiar en una batalla silenciosa donde yo siempre perdía.
Y lo peor de todo era que él había dejado hacerlo. Había elegido creerle a ella en lugar de creerme a mí. Había elegido su comodidad sobre mi dignidad. Había elegido mantener la paz en su matrimonio a costa de destruir nuestra relación de madre e hijo. Alfredo comenzó a llorar. No fueron lágrimas silenciosas. Fueron sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Se cubrió el rostro con las manos y lloró como no lo había visto llorar desde que era un niño pequeño. No me acerqué a consolarlo. Me quedé donde estaba, con el trapo de cocina en las manos, mirándolo llorar. Parte de mí quería abrazarlo como cuando era niño. Pero otra parte, la parte que había sido herida tantas veces, se mantuvo firme. Ya no podía seguir siendo la madre que absorbía todo el dolor de su hijo mientras el mío era ignorado. Después de un rato, Alfredo se calmó. Se limpió las lágrimas con la manga de su camisa y me miró con los ojos rojos. Me dijo que no sabía cómo había llegado a este punto. Que cuando se casó con Camila, pensó que había encontrado a la mujer perfecta. Ella era hermosa, inteligente, ambiciosa. Todos sus amigos le decían que tenía suerte de estar con alguien como ella. Al principio todo había sido maravilloso. Camila era atenta, cariñosa, siempre dispuesta a escucharlo. Pero las cosas comenzaron a cambiar lentamente. Tan lentamente que él ni siquiera se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Empezó con pequeños comentarios. Que él no ganaba suficiente dinero. Que su ropa no era lo suficientemente elegante. Que su forma de hablar era muy simple. Camila siempre lo decía con una sonrisa, como si fueran bromas inocentes. Pero con el tiempo, esos comentarios comenzaron a hacer mella en él. Empezó a sentirse inadecuado. Empezó a creer que realmente no era suficiente para ella. Y mientras más inseguro se sentía, más poder le daba a Camila sobre él. Entonces comenzaron los comentarios sobre mí. Camila le decía que yo era demasiado entrometida. Que no respetaba su espacio como pareja. Que siempre estaba tratando de controlarlo. Alfredo al principio no le creía. Pero Camila era inteligente. Nunca decía nada cuando yo estaba presente. Siempre esperaba a que estuviéramos solos para sembrar esas semillas de duda. Me contó algo que no sabía. Hace 6 meses, Camila le había dado un ultimátum. O me sacaba de la casa, o ella se iba. Le dijo que no podía seguir viviendo bajo el mismo techo que yo estaba arruinando su matrimonio, que cada vez que me veía, se sentía juzgada e incómoda. Alfredo había estado reuniendo valor para hablar conmigo sobre mudarme. Había estado buscando residencias para personas mayores, lugares donde yo pudiera estar cómoda pero lejos de ellos. No me lo había dicho porque sabía que me iba a doler, pero tenía planeado hacerlo justo después de las fiestas. Escuchar eso fue como recibir una puñalada. Mi propio hijo había estado planeando deshacerse de mí. Había estado buscando la forma de sacarme de su vida para mantener feliz a una mujer que lo estaba traicionando. Una mujer que no lo amaba. Una mujer que probablemente se estaba riendo de él cada vez que se acostaba con su jefe. Le pregunté cómo había planeado decírmelo. Si iba a ser honesto conmigo o si iba a inventar alguna excusa. Alfredo no respondió. Solo bajó la mirada, avergonzado. Y en ese silencio encontré mi respuesta. Iba a mentirme. Iba a decirme que era por mi propio bien. Que estaría mejor rodeada de gente de mi edad. Que sería más feliz en un lugar donde tuviera actividades y compañía. Pero la verdad era simple. Quería sacarme porque yo era un inconveniente. Porque Camila no me quería ahí. Y él prefería complacer a su esposa que cuidar de su madre. Me senté en la silla frente a él. Mis piernas ya no aguantaban más. Sentía como si cada revelación fuera quitándome un pedazo de energía. Le dije que apreciaba su honestidad, aunque hubiera llegado demasiado tarde. Que al menos ahora sabía exactamente dónde estaba parada. Alfredo intentó explicarse. Dijo que había sido un cobarde. Que había dejado que Camila lo manipulara. Que debería haber sido más fuerte, más valiente. Que debería haberme defendido todas las veces que ella me faltó al respeto. Pero que tenía miedo de perderla. Miedo de quedarse solo. Miedo de enfrentar la realidad de que su matrimonio no era lo que él creía. Le dije que todos tenemos miedo. Que yo había tenido miedo toda mi vida. Miedo cuando mi esposo nos abandonó y me quedé sola con un niño que criar.
Miedo cuando no tenía dinero para la comida y tenía que decidir entre comer yo o darle todo a él. Miedo cada vez que enfermaba y no podía permitirme ir al médico porque necesitaba guardar cada centavo para sus estudios. Pero nunca dejé que ese miedo me convirtiera en alguien cruel. Nunca dejé que ese miedo me hiciera tratar mal a las personas que amaba. Y definitivamente nunca dejé que ese miedo me cegara ante la verdad. Alfredo me preguntó qué iba a hacer ahora. Si me iba a quedar en la casa o si iba a irme. Yo todavía no tenía una respuesta. Había pasado tantos años viviendo en esta casa, cuidando de él, que no sabía cómo sería mi vida en otro lugar. Pero sabía que algo tenía que cambiar. No podía seguir siendo la misma mujer que había sido hasta ayer. Le dije que necesitaba unos días para pensar. Que iba a usar ese tiempo para decidir qué era lo mejor para mí. No para él. No para la familia. Para mí. Era la primera vez en mi vida que iba a tomar una decisión completamente egoísta. Y no me sentía culpable por ello. Alfredo asintió. Se levantó de la silla y antes de salir de la cocina, se detuvo en la puerta. Sin voltear a verme, me dijo que lo sentía. Que sentía todo. Cada palabra hiriente que no había detenido. Cada desprecio que había ignorado. Cada vez que había elegido a Camila sobre mí. Lo sentía todo. Pero sus disculpas llegaban tarde. Demasiado tarde para borrar años de dolor. Demasiado tarde para cambiar todo lo que había pasado. Las palabras son importantes, pero las acciones lo son más. Y sus acciones habían hablado muy claro durante mucho tiempo. Cuando se fue, me quedé sola en la cocina. La casa estaba en silencio nuevamente. Un silencio que ya no me asustaba. De hecho, empezaba a apreciarlo. En ese silencio podía escuchar mis propios pensamientos sin la interferencia de las necesidades de otros. Pensé en mi vida. En cómo había llegado hasta aquí. Recordé cuando Alfredo era pequeño y yo trabajaba limpiando casas para poder pagar sus útiles escolares. Ganaba apenas $30 al día, pero cada centavo iba para él. Para sus cuadernos, sus lápices, su ropa. Yo usaba la misma ropa durante años. Comía lo mínimo necesario. Todo era para él. Cuando enfermó de neumonía a los 7 años, casi muero de preocupación. No tenía seguro médico. No tenía dinero ahorrado. Tuve que pedir prestado a vecinos, a conocidos, a cualquiera que pudiera ayudar. El hospital me cobró casi $2,000. Me tomó 3 años pagar esa deuda. 3 años trabajando doble turno, comiendo una vez al día, caminando kilómetros para ahorrar el dinero del autobús. Pero lo hice. Pagué cada centavo porque era mi hijo y haría cualquier cosa por él. Pensé que cuando creciera, entendería todo lo que había sacrificado. Pensé que me valoraría. Pensé que me cuidaría cuando yo fuera vieja, de la misma forma en que yo lo había cuidado a él. Pero la vida no funciona así. Los hijos no siempre agradecen los sacrificios de sus padres. A veces simplemente los ven como algo normal, algo que se merecen. Y cuando creces dando todo sin esperar nada a cambio, terminas siendo invisible. Caminé hacia la ventana de la cocina. Desde ahí podía ver el pequeño jardín trasero. Había plantado esas flores hace años. Rosas, jazmines, algunas hierbas para cocinar. Había cuidado ese jardín con tanto amor como había cuidado a mi hijo. Y ahora, mirándolo, me di cuenta de que las plantas estaban mejor cuidadas que yo. Las regaba todos los días. Les ponía abono. Les quitaba las hojas secas. Me aseguraba de que tuvieran suficiente sol, pero no demasiado. Las protegía de las plagas. Y ellas florecían hermosas, llenas de vida. Pero yo me había marchitado. Me había secado esperando que alguien me cuidara de la misma forma en que yo cuidaba de todo lo demás. Escuché que Alfredo salía de la casa. Escuché el sonido de su auto arrancando. Probablemente iba a trabajar, aunque era un día después de Navidad. O tal vez solo necesitaba salir, alejarse de la casa que ahora estaba llena de recuerdos amargos. Me serví una taza de café. Café simple, sin azúcar, como siempre lo tomaba. Me senté en la mesa de la cocina y bebí lentamente. El café estaba caliente y amargo, perfecto. Mientras bebía, empecé a pensar en opciones, en posibilidades, en cosas que nunca antes me había permitido considerar. Podía quedarme aquí.
Podía aceptar las disculpas de Alfredo y tratar de reconstruir nuestra relación. Podía esperar a que él aprendiera de sus errores y se convirtiera en el hijo que yo siempre había deseado tener. Pero eso significaría seguir viviendo en esta casa, con estos recuerdos, esperando que algo cambiara. O podía irme. Podía empezar de nuevo en otro lugar. Buscar un pequeño apartamento para mí sola. Un lugar donde no tuviera que caminar en puntas de pie. Donde no tuviera que preocuparme por molestar a nadie. Donde pudiera ser yo misma sin pedir permiso. La idea me asustaba. Tenía 70 años. No había vivido sola nunca. Siempre había tenido a alguien a quien cuidar, alguien por quien preocuparme. Primero mi hijo, luego mi nuera. Siempre había sido definida por mi relación con otros. Nunca había sido solo Lidia. Solo yo. Pero tal vez era tiempo de descubrir quién era Lidia Montes cuando no estaba siendo madre, cuando no estaba siendo suegra, cuando no estaba siendo nada más que ella misma. Pasé los siguientes 3 días en la casa casi sin hablar con nadie. Alfredo salía temprano y regresaba tarde. Cuando nos cruzábamos en la cocina o en la sala, intercambiábamos saludos breves y nada más. Era como si ambos estuviéramos caminando sobre vidrios rotos, con miedo de decir algo que pudiera empeorar las cosas. Camila no había vuelto. Alfredo me contó que se estaba quedando en casa de su hermana, que seguía enviándole mensajes pidiendo una oportunidad de explicarse, de arreglar las cosas. Pero él no había respondido ninguno. Creo que todavía estaba en shock, tratando de procesar todo lo que había descubierto. Yo pasaba las horas pensando en mi vida, en mis opciones, en qué quería hacer con el tiempo que me quedaba. Una mañana, mientras tomaba café, tomé una decisión. Iba a salir a caminar por el barrio. Necesitaba aire fresco, necesitaba ver el mundo fuera de estas 4 paredes. Me puse un suéter viejo y salí. El sol estaba brillante ese día. Hacía frío, pero no demasiado. Caminé por las calles que conocía tan bien. Había vivido en este barrio durante casi 20 años. Conocía cada esquina, cada tienda, cada vecino. Pero ese día lo veía todo con ojos diferentes. Pasé frente a la panadería donde compraba el pan cada mañana. El señor Talés, el dueño, me saludó desde adentro. Le devolví el saludo, pero no entré como normalmente hacía. Seguí caminando. Pasé frente a la farmacia, frente al parque donde a veces me sentaba a ver a los niños jugar, frente a la iglesia donde iba los domingos. Y entonces vi algo que nunca había notado antes. Un pequeño letrero en una ventana. Se renta apartamento. Un dormitorio. $450 al mes. Era un edificio viejo, pero bien cuidado. Tenía una entrada limpia con plantas en macetas a los lados. Me quedé parada frente a ese letrero durante varios minutos. $450. Yo tenía algo de dinero ahorrado. No mucho, pero suficiente para pagar algunos meses de renta mientras encontraba algún trabajo. Podía limpiar casas otra vez. Podía cuidar niños. Podía hacer algo. No era demasiado vieja para trabajar. Y definitivamente no era demasiado vieja para empezar de nuevo. Anoté el número de teléfono en un pedazo de papel que encontré en mi bolsillo. No sabía si realmente iba a llamar, pero tener esa opción me hacía sentir un poco más en control de mi vida. Seguí caminando hasta llegar a un pequeño parque que estaba a unas cuadras de la casa. Me senté en una banca. Había una mujer mayor sentada en la banca de al lado. Debía tener mi edad, tal vez un poco más. Estaba dándole migas de pan a las palomas. Me miró y me sonrió. Le devolví la sonrisa. Comenzamos a hablar. Me dijo que su nombre era Celina Tierra, que vivía sola en un apartamento cerca de ahí desde que su esposo había fallecido hace 5 años. Me contó que al principio había sido muy difícil, que no sabía cómo vivir sin él después de 40 años de matrimonio, pero que con el tiempo había aprendido a disfrutar su soledad. Le conté un poco de mi situación. No todos los detalles, pero lo suficiente para que entendiera por qué estaba considerando mudarme. Celina me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me puso una mano en el hombro y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que nunca es tarde para elegirse a una misma, que había pasado toda su vida cuidando de su esposo, de sus hijos, de su casa. Y cuando finalmente se quedó sola, descubrió que no sabía quién era sin todos esos roles.
Pero poco a poco había aprendido. Había aprendido a cocinar solo para ella, a ver las películas que le gustaban, a levantarse tarde si quería, a no pedir permiso para nada. Me dijo que los primeros meses fueron los más difíciles. La culpa era constante. Sentía que estaba siendo egoísta por pensar en sí misma. Pero luego entendió que no era egoísmo. Era supervivencia. Era darle valor a su propia vida antes de que fuera demasiado tarde. Hablamos durante casi una hora. Me dio su número de teléfono y me dijo que la llamara cuando quisiera. Que si decidía mudarme, ella podía ayudarme con los primeros días. Que sabía lo difícil que era empezar algo nuevo a nuestra edad. Cuando regresé a la casa, me sentía diferente. Más ligera de alguna manera. Como si hablar con Celina me hubiera dado permiso para hacer lo que mi corazón ya sabía que necesitaba hacer. Entré a mi habitación y saqué una caja vieja del closet. Empecé a revisar mis cosas. Tenía tan pocas pertenencias reales. La mayoría de las cosas en esta casa eran de Alfredo o de Camila. Mis cosas cabían en 2 cajas pequeñas. Algo de ropa, algunas fotos viejas, un par de libros que había leído tantas veces que las páginas estaban amarillentas. Eso era todo lo que tenía después de 70 años de vida. Encontré una foto de cuando Alfredo era pequeño. Debía tener unos 5 años. Estaba sonriendo, mostrando el espacio donde le faltaba un diente. Yo estaba detrás de él, con las manos en sus hombros. Me veía tan joven en esa foto, tan llena de esperanza, tan segura de que todo el sacrificio valdría la pena. Guardé la foto de nuevo en la caja. No con nostalgia, sino con aceptación. Ese niño de la foto había crecido. Se había convertido en un hombre que ya no me necesitaba de la manera en que yo necesitaba ser necesitada. Y eso estaba bien. Era parte de la vida. Los hijos crecen y hacen sus propias vidas. El problema era que yo había olvidado hacer la mía. Esa noche, durante la cena, le dije a Alfredo que necesitábamos hablar. Él dejó su tenedor en el plato y me miró con preocupación. Probablemente pensó que iba a decirle algo terrible. Pero lo que tenía que decirle no era terrible. Era necesario. Le dije que había decidido mudarme. Que había encontrado un apartamento pequeño en el barrio y que iba a ir a verlo mañana. Que si todo salía bien, me mudaría antes de que terminara el mes. Alfredo se quedó callado durante un momento largo. Luego me preguntó por qué. Le expliqué que no era por enojo. Que no era para castigarlo. Era simplemente porque necesitaba mi propio espacio. Necesitaba descubrir quién era Lidia Montes cuando no estaba definida por ser la madre de alguien. Necesitaba vivir para mí misma, aunque fuera por un tiempo. Alfredo intentó convencerme de que me quedara. Dijo que las cosas iban a ser diferentes ahora. Que iba a ser mejor hijo. Que me iba a valorar más. Que nunca más iba a permitir que nadie me faltara al respeto en su casa. Pero yo ya había escuchado promesas antes. Y sabía que las promesas eran fáciles de hacer y difíciles de mantener. Le dije que apreciaba sus palabras. Pero que esta decisión no tenía que ver con él. Tenía que ver conmigo. Con lo que yo necesitaba para ser feliz. Con lo que yo merecía después de tantos años de poner a todos antes que a mí misma. Alfredo tenía lágrimas en los ojos. Me preguntó si alguna vez iba a perdonarlo. Si íbamos a poder tener una relación normal de madre e hijo algún día. Le dije que no lo sabía. Que el perdón toma tiempo. Que las heridas no sanan de la noche a la mañana. Pero que tal vez, con distancia y tiempo, podríamos encontrar una manera de reconstruir algo. Me preguntó si podía ayudarme con la mudanza. Si podía al menos hacer eso por mí. Le dije que sí. Que cuando llegara el momento, aceptaría su ayuda. No porque la necesitara, sino porque tal vez era un primer paso hacia algo mejor entre nosotros. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía control sobre mi propia vida. Que no estaba simplemente dejando que las cosas me pasaran. Estaba tomando decisiones. Estaba eligiendo mi propio camino. Al día siguiente llamé al número del apartamento. Una mujer amable me dijo que podía ir a verlo esa misma tarde. Me arreglé, me puse mi mejor ropa y fui. El apartamento estaba en un segundo piso. Era pequeño pero acogedor. Tenía una habitación, un baño,
una cocina pequeña y una sala que también servía como comedor. Las ventanas daban a la calle y entraba mucha luz natural. Las paredes necesitaban una nueva capa de pintura, pero nada que no se pudiera arreglar. El piso estaba limpio. Tenía un closet pequeño que era más que suficiente para mi poca ropa. Y lo mejor de todo, tenía una sensación de paz que no había sentido en años. La señora que me mostró el apartamento me dijo que necesitaba el primer mes y un depósito de seguridad. $900 en total. Yo tenía $1,200 ahorrados. Había estado guardando pequeñas cantidades durante años de lo poco que ganaba ayudando a algunas vecinas con sus tareas del hogar. Le dije que lo tomaba, que podía pagarle ahí mismo si era necesario. Ella sonrió y me dijo que podía mudarme en una semana. Me dio las llaves y firmamos un contrato simple. Cuando salí de ese edificio con las llaves en mi mano, sentí algo que no había sentido en décadas. Sentí esperanza. Regresé a la casa caminando despacio. No tenía prisa. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que correr a preparar la cena. No tenía que preocuparme por llegar a tiempo para tener todo listo. Simplemente caminaba, disfrutando del sol en mi rostro, pensando en cómo iba a ser mi nueva vida. Cuando llegué, Alfredo estaba en la sala. Le mostré las llaves. Le dije que me había mudado en una semana. Él asintió lentamente. Podía ver la tristeza en sus ojos, pero también algo más. Respeto tal vez. O admiración. Como si finalmente estuviera viendo a su madre no como alguien que siempre iba a estar ahí sin importar cómo la tratara, sino como una persona real con sus propias necesidades y límites. Los días antes de la mudanza pasaron rápido. Empaqué mis pocas pertenencias en 3 cajas de cartón. Alfredo me ayudó a conseguirlas de la tienda de abarrotes de la esquina. Mientras guardaba mi ropa, mis libros y las pocas cosas que realmente me importaban, me di cuenta de lo poco que había acumulado en 70 años de vida. Casi todo lo que había comprado, limpiado o cuidado en esta casa pertenecía a otros. Mi hermana Hortensia vino a visitarme 2 días antes de la mudanza. Se sentó en mi cama mientras yo doblaba ropa y me preguntó si estaba segura de lo que estaba haciendo. Le dije que nunca había estado más segura de nada en mi vida. Ella sonrió y me abrazó. Me dijo que admiraba mi valentía, que ella también había pensado alguna vez en vivir sola, en tener su propio espacio, pero que nunca había tenido el coraje de hacerlo. Le conté sobre Celina, la mujer que había conocido en el parque, sobre cómo sus palabras me habían dado la fuerza para dar este paso. Hortensia me dijo que tal vez esa había sido una señal del universo, que a veces conocemos a las personas exactas que necesitamos en el momento exacto en que las necesitamos. Mientras empacaba, encontré cosas que había olvidado que tenía. Un anillo que mi madre me había dado antes de morir. Un pañuelo bordado que había hecho cuando Alfredo era bebé. Una carta vieja que mi esposo me había escrito antes de abandonarnos. La leí por primera vez en años. Decía cosas bonitas sobre el futuro que íbamos a construir juntos. Un futuro que nunca llegó. Guardé la carta de nuevo en su sobre amarillento. Ya no me dolía leerla. Ya no sentía nada por ese hombre que me había dejado sola con un niño pequeño. El tiempo había curado esa herida. Y sabía que el tiempo también curaría las heridas que llevaba ahora. Alfredo había estado evitando el tema de Camila, pero finalmente una noche me contó que ella había ido a buscarlo a su trabajo. Que había hecho una escena frente a sus compañeros, llorando y pidiéndole que la perdonara. Vicente también había estado ahí, y la situación se había vuelto muy incómoda. Alfredo le había pedido que se fuera y no volviera a buscarlo. Me dijo que había presentado su renuncia. Que no podía seguir trabajando en un lugar donde todos sabían que su esposa lo había engañado con su jefe. Que la humillación era demasiado grande. Había conseguido entrevistas en otras empresas y tenía esperanza de encontrar algo pronto. Le pregunté cómo se sentía realmente. No sobre el trabajo, sino sobre Camila. Sobre el final de su matrimonio. Alfredo se quedó callado por un largo tiempo. Luego me dijo que sentía como si hubiera despertado de un sueño largo. Que durante años había estado viviendo en una fantasía, creyendo que tenía el matrimonio perfecto con la mujer perfecta. Y ahora que esa ilusión se había roto, no sabía quién era realmente. Le dije algo que mi madre me había dicho una vez. Que las crisis nos rompen, pero en esas grietas es donde entra la luz.
que a veces necesitamos quebrarnos completamente para poder reconstruirnos de una forma más fuerte y más real. Alfredo asintió. Creo que entendió lo que quería decir. La noche antes de mi mudanza, Alfredo preparó la cena. Fue algo simple, pasta con salsa de tomate, pero el gesto significaba mucho. Comimos juntos en silencio durante un rato. Luego él habló. Me dijo que había estado pensando mucho sobre todo lo que había pasado. Sobre cómo había fallado como hijo. Sobre cómo me había tratado. Me dijo que entendía si yo nunca podía perdonarlo completamente. Que entendía si nuestra relación nunca volvía a ser lo que él había destruido. Pero que quería intentarlo. Que quería ser mejor. No solo por mí, sino por él mismo. Porque se había dado cuenta de que el hombre en el que se había convertido no era el hombre que quería ser. Le dije que apreciaba sus palabras. Que el hecho de que pudiera reconocer sus errores ya era un gran paso. Pero que el perdón era un proceso, no un evento. Que iba a tomar tiempo. Que tal vez nunca volveríamos a ser como antes, pero que podíamos construir algo nuevo. Algo diferente pero igual de valioso. Me preguntó si podía visitarme en mi nuevo apartamento. Le dije que sí, pero con una condición. Que cuando viniera, no fuera el hijo que necesitaba algo de su madre. Que viniera como una persona que quería compartir tiempo con otra persona. Como dos adultos que se respetan mutuamente. Alfredo prometió que así sería. Esa noche, mientras me acostaba por última vez en esa habitación donde había dormido durante tantos años, sentí una mezcla extraña de emociones. Había tristeza por todo lo que había pasado. Pero también había emoción por lo que venía. Había miedo de lo desconocido. Pero también había libertad. Pensé en la mujer que había sido cuando llegué a esta casa por primera vez. Una mujer que creía que su único propósito era servir a su hijo. Una mujer que se hacía invisible para que otros pudieran brillar. Una mujer que pensaba que el amor significaba sacrificarlo todo sin esperar nada a cambio. Y pensé en la mujer que era ahora. Una mujer que finalmente había aprendido que amarse a sí misma no era egoísmo. Que poner límites no era crueldad. Que elegirse a sí misma no significaba abandonar a los demás. Era simplemente reconocer que su vida también tenía valor. A la mañana siguiente, Alfredo me ayudó a llevar mis cajas al auto que había rentado. No eran muchas cosas. Todo cabía fácilmente. Mientras ponía la última caja en el asiento trasero, miré la casa una última vez. Esa casa que había limpiado 1000 veces. Esa cocina donde había preparado miles de comidas. Esa sala donde había pasado tantas noches sola mientras otros reían y hablaban ignorando mi presencia. No sentí nostalgia. Solo sentí que estaba cerrando un capítulo. Y aunque no sabía exactamente cómo sería el siguiente capítulo, sabía que iba a ser escrito por mí. En mis propios términos. Con mis propias reglas. Alfredo me abrazó antes de que me subiera al auto. Fue un abrazo largo, apretado, lleno de cosas que las palabras no podían expresar. Cuando nos separamos, ambos teníamos lágrimas en los ojos. Pero eran lágrimas diferentes a las que habíamos llorado en Navidad. Estas lágrimas eran de aceptación, de cierre, de un doloroso pero necesario nuevo comienzo. Le dije que lo llamaría cuando estuviera instalada. Él asintió y dio un paso atrás. Me subí al auto, arranqué el motor y empecé a manejar. En el espejo retrovisor vi a Alfredo parado en la entrada de la casa, viéndome partir. Se veía pequeño, solo, perdido. Parte de mí quería dar la vuelta y quedarse para consolarlo. Pero seguí manejando. Porque esta vez, por primera vez en mi vida, yo era mi prioridad. Llegué a mi nuevo apartamento con el corazón latiendo fuerte. Estacioné el auto frente al edificio y me quedé sentada unos minutos, mirando la entrada. Este era mi nuevo hogar. Mi propio espacio. Un lugar donde nadie me iba a juzgar, donde nadie me iba a hacer sentir que sobraba, donde yo era la dueña de mi propia vida. Subí las cajas una por una. El edificio no tenía elevador, así que tuve que subir las escaleras varias veces. Para cuando terminé, estaba sin aliento y me dolían las rodillas. Pero no me importó. Cada paso que daba hacia ese apartamento era un paso hacia mi libertad. Abrí la puerta y entré. El apartamento estaba vacío excepto por algunos muebles básicos que venían incluidos. Una cama vieja pero decente, una mesa pequeña con 2 sillas, un sofá gastado en la sala.
No era mucho, pero era suficiente. Era mío. Dejé las cajas en el suelo y caminé por cada habitación. La cocina era pequeña, pero tenía todo lo necesario. Una estufa, un refrigerador, espacio suficiente en los gabinetes. El baño estaba limpio, con una tina vieja que necesitaba una buena tallada, pero que funcionaba bien. La habitación tenía una ventana grande que dejaba entrar mucha luz. Me senté en el sofá y respiré profundo. El silencio era diferente aquí. No era el silencio incómodo de estar ignorada. Era un silencio pacífico. Un silencio que me pertenecía. Cerré los ojos y por primera vez en años, sentí paz real. Pasé el resto del día desempacando. Colgué mi ropa en el closet. Puse mis libros en una pequeña repisa que había en la sala. Coloqué las fotos que había traído sobre la mesa de noche. La foto de Alfredo cuando era niño también estaba ahí. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Y esa parte de nuestra historia, cuando era pequeño e inocente, era algo que quería conservar. Al atardecer, llamé a Celina. Le conté que me había mudado. Ella se puso feliz y me dijo que vendría a visitarme al día siguiente, que traería algo de comer para celebrar mi nuevo comienzo. Esa simple promesa me hizo sonreír. Hacía tanto tiempo que nadie se ofrecía a hacer algo por mí sin que yo tuviera que pedirlo. Esa noche comí algo simple que había comprado en la tienda de la esquina. Un sándwich y un jugo. Comí sola en mi pequeña mesa, mirando por la ventana hacia la calle. Vi a la gente pasar, cada uno con sus propias vidas, sus propios problemas, sus propias historias. Y me di cuenta de que yo era una de ellos. Una persona más en el mundo, tratando de encontrar su lugar. Después de comer, me di un baño largo. El agua caliente relajó mis músculos cansados. Me quedé ahí sentada en la tina, dejando que el agua me cubriera, sintiendo cómo se llevaba toda la tensión acumulada durante años. Cuando salí, me puse un camisón viejo y me metí en la cama. La cama era más dura que a la que estaba acostumbrada. Las sábanas olían diferente. Los sonidos de la calle eran más fuertes aquí que en la casa de Alfredo. Pero nada de eso me molestó. Me acurruqué bajo las cobijas y cerré los ojos. Y dormí profundamente, sin pesadillas, sin preocupaciones, sin esa ansiedad constante de no saber cuándo vendría el próximo desprecio. Los primeros días fueron de ajuste. Aprendí la rutina del edificio. Conocí a algunos vecinos. La señora del apartamento de abajo se llamaba Alma Fontés y tenía 3 gatos. El señor del apartamento de al lado era Angenor Mares, un hombre callado que trabajaba de noche en una fábrica. Todos fueron amables conmigo. Nadie me miraba con lástima o con desprecio. Solo éramos vecinos compartiendo el mismo espacio. Celina vino a visitarme como había prometido. Trajo tamales caseros y agua de horchata. Nos sentamos en mi pequeña sala y comimos juntas mientras me contaba historias de su vida. Me habló de sus hijos que vivían en otras ciudades y que la visitaban de vez en cuando. Me habló de su esposo fallecido y de cómo había aprendido a vivir sin él. Me dijo algo importante, que la soledad y estar sola eran 2 cosas diferentes. La soledad es cuando te sientes vacía aunque estés rodeada de gente. Estar sola es cuando estás contigo misma y te sientes completa. Durante años había estado sola en una casa llena de gente. Ahora estaba sola en un apartamento vacío, pero me sentía más acompañada que nunca. Celina se convirtió en mi amiga. Empezamos a vernos regularmente. Íbamos juntas al mercado los miércoles. Nos sentábamos en el parque los domingos a darles de comer a las palomas. Tomábamos café en su apartamento o en el mío, hablando de todo y de nada. Era una amistad simple pero real. Sin complicaciones, sin expectativas, solo 2 mujeres mayores disfrutando de la compañía de la otra. Después de 2 semanas en el apartamento, Alfredo llamó. Me preguntó si podía venir a visitarme. Le dije que sí. Quedamos para el domingo en la tarde. Me puse nerviosa esa mañana. Limpié el apartamento aunque ya estaba limpio. Preparé café y compré unas galletas. No sabía cómo iba a servirlo en este nuevo contexto. Llegó puntual. Tocó la puerta suavemente. Cuando abrí, noté que se veía diferente. Más delgado, más cansado, pero también más presente de alguna manera. Ya no tenía esa mirada distante que siempre había tenido cuando vivíamos juntos. Me abrazó y entramos.
Alfredo miró alrededor del apartamento. No dijo nada sobre lo pequeño que era o lo simple de los muebles. Solo dijo que se sentía acogedor, que se sentía como un hogar. Nos sentamos a tomar café y hablamos. Me contó que había conseguido un nuevo trabajo. Pagaba menos que el anterior, pero el ambiente era mejor. Me contó que había iniciado los trámites de divorcio con Camila, que ella había intentado contactarlo varias veces, pero que él había sido firme en su decisión. Me contó que estaba yendo a terapia para trabajar en sus problemas y entender por qué había permitido que las cosas llegaran tan lejos. Lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, me preguntó cómo estaba yo. Y por primera vez en mucho tiempo, le conté la verdad. Le dije que estaba bien, que estaba descubriendo quién era fuera del rol de madre, que había hecho una amiga, que estaba pensando en buscar algún trabajo de medio tiempo, no porque necesitara el dinero urgentemente, sino porque quería sentirme útil de una manera diferente. Alfredo sonrió. Era una sonrisa triste pero genuina. Me dijo que se alegraba por mí, que se sentía culpable de que yo tuviera que irme de su casa para encontrar esta paz, pero que al mismo tiempo entendía que había sido necesario, que tal vez ambos necesitábamos esta distancia para poder sanar. Estuvimos juntos un par de horas. Cuando se fue, me abrazó en la puerta. Me dijo que me amaba. Yo le dije que también lo amaba. Y era verdad. A pesar de todo el dolor, a pesar de todas las heridas, seguía siendo mi hijo y siempre lo amaría. Pero ahora ese amor ya no me consumía. Ya no me definía. Era solo una parte de mí, no todo lo que yo era. Después de que se fue, me senté en mi sofá y miré por la ventana. El sol se estaba poniendo y el cielo estaba teñido de naranja y rosa. Pensé en todo el camino que había recorrido desde aquella noche de Navidad. En como una sola decisión, el mostrar ese video, había cambiado todo. Pero no me arrepentía. Ni un segundo. Porque esa decisión me había llevado hasta aquí. A este pequeño apartamento donde finalmente podía respirar. Donde finalmente podía ser yo misma. Pasaron 6 meses desde que me mudé a mi apartamento. 6 meses que se sintieron como una vida entera. Había encontrado trabajo cuidando a una señora mayor 3 veces por semana. Me pagaban $200 semanales, suficiente para cubrir mi renta y mis gastos básicos. El trabajo no era difícil y la señora era amable. Me recordaba a mí misma en algunos aspectos, una mujer que había dedicado su vida a otros y ahora estaba sola. Celina y yo nos habíamos vuelto inseparables. Cocinábamos juntas. Íbamos al cine los martes cuando las entradas costaban solo $5, y pasábamos las tardes tejiendo y contando historias de nuestras vidas. Por primera vez en décadas, tenía una amiga de verdad. Alguien que me valoraba por quien era, no por lo que podía hacer por ellos. Alfredo venía a visitarme cada 2 semanas. Siempre traía algo, flores, pan dulce, algún detalle pequeño. Nuestras conversaciones se habían vuelto más profundas, más honestas. Ya no había esa tensión incómoda de los primeros encuentros. Estábamos aprendiendo a relacionarnos de una manera nueva, más sana. Me había contado que su divorcio estaba casi finalizado. Camila se había mudado a otra ciudad con Vicente, quien aparentemente había dejado a su propia familia por ella. Alfredo ya no sentía rabia hacia ellos. Solo indiferencia. Decía que la terapia lo había ayudado a entender que aferrarse al resentimiento solo lo lastimaba a él. Una tarde de domingo, mientras tomaba café en mi pequeña cocina, escuché que tocaban la puerta. No esperaba a nadie. Celina había ido a visitar a su hija ese fin de semana, y Alfredo no tenía planeado venir hasta la próxima semana. Abrí la puerta y me sorprendí al ver a mi hermana Hortensia parada ahí con una bolsa grande en las manos. Entró sonriendo y me abrazó fuerte. Me dijo que había venido a pasar el día conmigo, que extrañaba nuestras conversaciones y que quería ver cómo estaba viviendo. Sacó comida de la bolsa, había preparado mi platillo favorito, mole con arroz. Nos sentamos a comer juntas y fue como si el tiempo no hubiera pasado. Como cuando éramos niñas y compartíamos todo. Hortensia me confesó algo ese día. Me dijo que siempre había admirado mi fortaleza, pero que nunca me lo había dicho. Que durante años había visto cómo Camila me trataba mal y cómo Alfredo lo permitía, y que se sentía culpable por no haber hecho más para defenderme. Le dije que no tenía que sentirse culpable, que cada uno carga con sus propias decisiones y que lo importante era que ahora estábamos aquí,
juntas, apoyándonos mutuamente. Los meses siguieron pasando. El otoño dio paso al invierno y luego llegó la primavera. Mi vida había encontrado un ritmo agradable. Me levantaba cuando quería. Cocinaba lo que me gustaba. Veía las películas que yo elegía. Nadie me decía qué hacer o cómo hacerlo. Y esa libertad simple era más valiosa que cualquier cosa que hubiera tenido antes. Un día, mientras caminaba de regreso del mercado, vi a alguien familiar en la distancia. Era Alfredo. Pero no estaba solo. Caminaba con una mujer que no conocía. Se veían cómodos juntos, riendo por algo que ella había dicho. Me quedé observando desde lejos, sin que me vieran. Cuando Alfredo vino a visitarme la siguiente semana, le pregunté directamente si estaba saliendo con alguien. Se puso un poco nervioso, pero luego sonrió. Me dijo que sí, que había conocido a una mujer en su trabajo nuevo. Que todavía era muy reciente, pero que se sentía bien. Que esta vez iba despacio, aprendiendo de sus errores pasados. Le pregunté su nombre. Me dijo que se llamaba Patricia. Que era divorciada y tenía 2 hijos adultos. Que era amable y honesta. Que no jugaba juegos ni manipulaba. Le dije que me alegraba por él. Y era verdad. Quería que mi hijo fuera feliz, pero ahora desde una distancia sana donde su felicidad no dependía de mi sacrificio. Alfredo me preguntó si algún día querría conocerla. Le dije que tal vez, cuando fuera el momento correcto. Que no había prisa. Que esta vez íbamos a hacer las cosas diferentes. Él asintió, agradecido por mi comprensión. Una tarde, exactamente un año después de aquella noche de Navidad, estaba sentada en el parque con Celina cuando vi a Camila. Estaba del otro lado del parque, sola, sentada en una banca. Se veía diferente. Su ropa ya no era tan elegante. Su cabello estaba más corto y sin el cuidado profesional que siempre había tenido. Parecía cansada. Nuestras miradas se cruzaron por un momento. Pensé que iba a voltear, a ignorarme como siempre hacía. Pero en vez de eso, simplemente me miró. No había odio en sus ojos. Solo vacío. Me sostuve la mirada durante unos segundos y luego volví mi atención a Celina, quien me estaba contando una historia sobre sus nietos. No sentí satisfacción al verla así. No sentí venganza ni alegría por su caída. Solo sentí nada. Indiferencia completa. Ella ya no tenía poder sobre mí. Ya no ocupaba espacio en mis pensamientos. Era simplemente alguien que había sido parte de mi pasado. Celina notó mi expresión y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Que solo estaba pensando en cuánto había cambiado mi vida en un año. En como una sola noche, una sola decisión de defenderme, había cambiado todo. Celina me tomó la mano y me dijo que estaba orgullosa de mí. Que no muchas mujeres de nuestra edad tenían el valor de empezar de nuevo. Esa noche, de regreso en mi apartamento, me paré frente al espejo. Vi a una mujer de 70 años con arrugas y canas. Pero también vi algo más. Vi a una mujer que había sobrevivido. Que había elegido su propia dignidad sobre la comodidad. Que había aprendido que nunca es tarde para valorarse a sí misma. Pensé en aquella Lidia de hace un año. La que vivía en las sombras, aceptando migajas de afecto, creyendo que su valor estaba en cuanto podía servir a otros. Y miré a la Lidia de ahora. La que vivía en un apartamento pequeño pero propio. La que tenía amigos que la valoraban. La que había establecido límites saludables con su hijo. La que se había elegido a sí misma. No me arrepentía de nada. Ni del video que mostré. Ni de haberme ido. Ni de empezar de nuevo a esta edad. Porque todas esas decisiones me habían traído hasta aquí. A este lugar de paz que nunca había conocido antes. Me acosté en mi cama esa noche sintiéndome completa. No porque tuviera todo lo que alguna vez pensé que necesitaba, sino porque finalmente tenía lo más importante. Me tenía a mí misma. Mi dignidad. Mi paz. Mi libertad. Alfredo seguiría siendo mi hijo. Lo amaría siempre. Pero ya no desde un lugar de necesidad o dependencia, sino desde un lugar de elección. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Cerré los ojos y sonreí. Mañana sería otro día. Otro día en mi vida nueva. Una vida que tal vez había comenzado tarde, pero que era completamente mía. Y eso, después de 70 años,
Era más de lo que nunca pensé que merecía. Pero ahora sabía que lo merecía. Siempre lo había merecido. Solo me había tomado toda una vida aprenderlo. Y con ese pensamiento, me quedé dormida. En paz. En mi propio espacio. En mi propia vida. Finalmente libre.